Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los participantes por su puntualidad. Nuevamente estamos ante este evento de los webinars, esta serie de webinars que Banco Atlas ha iniciado en este año 2021, que lo denominamos Hablemos Sobre. En esta oportunidad queremos hablar sobre las condiciones actuales y los pronósticos hidroclimáticos. Y para esta oportunidad vamos a contar con la gran compañía y el gran, digamos, la gran participación de dos expertos en estos temas. Para eso, digamos, me gustaría dar la bienvenida para abrir este webinar al licenciado Roberto Salinas. Roberto Salinas es gerente de climatología de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, quien hablará sobre el pronóstico climático para el último trimestre del año. Meteorólogo con 23 años de experiencia laboral en áreas de la predicción del tiempo y el clima a diferentes escalas de tiempo y espacio, con énfasis en el mesometeorología, docente de materias técnicas de la carrera de licenciatura en meteorología de la Universidad Nacional de Asunción y capacitado en la elaboración, diseño y ejecución de proyectos. Es auditor líder del sistema de gestión de la calidad. Roberto, bienvenido, muchas gracias desde ya por aceptar esta invitación y espero que poder contar un poco, que nos comentes sobre este tema de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, en nombre de la organización al cual pertenezco, la Dirección de Meteorología y Hidrología de la DINAC, quiero agradecer al banco por esta invitación. Es para nosotros realmente un placer difundir nuestros productos, mostrar nuestro trabajo a través de estos webinars que están organizando. Correcto. Adelante. Bueno, yo en particular voy a hablar sobre las perspectivas climáticas. Es un resumen que incluye en parte el comportamiento de la temperatura y la precipitación en los últimos meses en Paraguay. Voy a hablar un poco acerca del Niño, oscilación del sur, denominado el ENSO, para aclarar algunos conceptos en relación a este tema que a veces se instala comúnmente en la sociedad y a veces crea confusión. Y finalmente voy a presentar las perspectivas climáticas para el último trimestre, octubre, noviembre, diciembre del año 2021. En primer término, voy a mostrarles cómo se comportó la temperatura en estos últimos 3 meses, los meses de julio, agosto y septiembre. Tuvimos un comportamiento bastante particular, ya que el mes de julio, aunque en gran parte del territorio nacional las temperaturas tuvo un comportamiento bastante normal, ¿verdad? La zona este de la región oriental tuvimos anomalías negativas, que significa que hizo un poco más de frío de lo que normalmente suele ocurrir, y en el extremo norte de la región occidental anomalías positivas que nos muestran un poco de que estuvo un poco más cálido que lo que normalmente ocurre en el mes de julio.
A finales del mes de junio, principio de julio, tuvimos un par de eventos de heladas, que fueron dos eventos extremos que ocurrió durante este invierno. En el mes de agosto se puede ver en el mapa que el color va cambiando paulatinamente, de colores oscuros hacia claros, desde de este a oeste. Eso nos muestra que las temperaturas estuvieron en gran parte del territorio nacional por encima de lo que normalmente se espera que ocurra en el mes de agosto. Tuvimos de agosto cálido, ¿verdad? Con un par de días, recuerdo el 18 y el 19 de agosto, con temperaturas extremas bastante elevadas, que inclusive rompieron récords históricos diarios en algunas localidades del país. Y el mes de septiembre, por el color, podemos observar en el mapa de abajo, ¿verdad? Ya colores que tienden hacia el rojo, que nos muestra que las temperaturas estuvieron bastante altas en promedio. Por lo tanto, podríamos catalogar al mes de septiembre como un mes caluroso, ya que las anomalías, la diferencia entre la temperatura media que ocurrió durante el mes de septiembre y lo que normalmente se espera fue bastante superior, ¿verdad? Por lo tanto, tuvimos anomalías positivas en el orden de 2 a 3 grados por encima de lo normal, especialmente en el extremo norte de la región oriental. Si consolidamos el trimestre julio, agosto, septiembre, podemos ver en el mapa de la izquierda valores de anomalías en el orden de 1 grado en el extremo sur, en el departamento de Ñeembucú, y de 2 grados en el extremo norte de ambas regiones, por lo que podríamos catalogarle al trimestre julio, agosto, septiembre como como un trimestre cálido, ¿verdad? Que sí dejó inclusive secuelas en el mes de septiembre, con temperaturas también que rompieron algunos récords, temperaturas históricas diarias que fueron rotos a finales del mes de septiembre. Con relación a la precipitación, el mismo análisis nos conduce y nos muestra a los 3 meses, julio, agosto y septiembre, en la parte superior, con las precipitaciones acumuladas, en este caso en un color diferente, que oscila las precipitaciones más bajas en el color amarillo y las precipitaciones más elevadas en el color azul. Y se puede ver que las anomalías mes a mes, en los últimos 3 meses, en gran parte del país, estuvieron por debajo de lo normal. Lo que se denomina, hubo déficit de precipitación en cada mes en los últimos 3 meses. Con excepción de agosto, que en el Chaco, en la zona centro-norte, las precipitaciones estuvieron en el rango de lo que se denomina normal, o sea, llovió lo que normalmente se estaba esperando. Sin embargo, septiembre se puede ver esos colores marrón oscuro en el extremo norte de la región oriental, que nos muestra que las precipitaciones estuvieron por debajo, bastante por debajo de lo que normalmente se espera. Al consolidar el trimestre, julio, agosto, septiembre, se puede ver déficit en el orden de los 180 a 140 milímetros en la parte este de la región oriental, zona en la que las precipitaciones estuvieron muy escasas y por lo tanto se ve reflejado eso con anomalías bastante elevadas, y en conclusión podemos sacar que este trimestre estuvo bastante deficitario desde el punto de vista de la precipitación en todo el país. Para finalizar la parte de precipitación, les voy a mostrar el acumulado de precipitación en lo que va del año hasta el 30 de septiembre. Acá tenemos un par de mapas en la parte superior que nos muestra la precipitación acumulada desde enero hasta septiembre, y podemos ver que la lluvia en principio pareciera ser mucha. Sin embargo, al comparar con lo que normalmente debiera de llover hasta estas alturas del año, vemos en el mapa de la derecha colores que nos muestran valores bastante deficitarios, por lo que podemos concluir que en lo que va del año hay un déficit muy importante de precipitación, concentrado especialmente en el extremo noreste de la región oriental, la parte este también, ¿verdad? Y hay un evento particular que ocurrió en el mes de enero, con una lluvia intensa en la zona de Concepción, La Victoria, que marca un poco
ese color relativamente blanco en esa zona, que nos muestra que en esa zona la precipitación estuvo en general, en el total, aproximadamente a lo que normalmente se espera. En los mapas pequeños de abajo, aunque los valores no son visibles, pero sí los colores, se pueden ver que el mes de enero tiene un color tendiente hacia el verde, que nos muestra que hubo bastante lluvia, especialmente en el norte de la región oriental. Evento que acabo de mencionar, en la zona de Concepción llovió bastante, aproximadamente 230 milímetros en un solo día. Eso marcó la diferencia en el mes de enero. Y a partir de febrero ya fue deficitario, también junio, julio, agosto, septiembre, con algunas zonas localizadas donde las precipitaciones estuvieron relativamente por encima de lo que normalmente se espera. Acá les estoy mostrando tres mapas en donde están trazadas líneas que nos muestran el valor de un índice que nos permite a nosotros monitorear el estado de la precipitación en nuestra región. Se denomina índice estandarizado de precipitación y básicamente nos muestra áreas deficitarios y áreas donde puede haber superávit de precipitación y que están en este mapa a escala de colores, y nos muestra en la parte referencial en la izquierda colores que van entre marrón y blanco. Son colores que están asociados a moderadamente seco y extremadamente seco en sus extremos. Y podemos ver que estos mapas nos muestran índices, especialmente en los últimos 6 meses, con una zona extensa en ambas riberas del río Paraguay y el norte de la región oriental con una expresión denominada extremadamente seco. Esto acá se refleja un poco el déficit de precipitación que tuvimos en los últimos meses. Para seguir, les quiero hablar un poco acerca del ENSO. El ENSO se denomina el Niño Oscilación del Sur. Es un fenómeno natural que ocurre y en el Océano Pacífico tropical, y que muchas veces en su proceso comunicacional de las personas que hablan sobre el niño y la niña, se utilizan bastante tecnicismo, y eso hace que repentinamente genere esta confusión antes que aclare un poco el tema relacionado al niño y la niña. Entonces quisiera de alguna manera en un par de páginas mostrarles qué es el ENSO, cómo se monitorea y cómo se define básicamente las dos fases que tiene el ENSO, que es la fase fría y la fase cálida, denominada niña y niño respectivamente. Acá podemos ver en el mapa, en el cuadro de la parte superior izquierda, unas cajas ubicadas sobre la zona ecuatorial del Océano Pacífico tropical, en el cual existen algunas leyendas denominadas Niño 1+2, Niño 3, 3.4 y Niño 4. Estas cajas, estos rectángulos, nos muestran áreas que son monitoreados permanentemente para que, dadas ciertas condiciones del agua superficial del océano, pueda establecerse un evento denominado niño o niña. Básicamente, cuando tenemos un fenómeno de la niña, la temperatura superficial del mar se encuentra ligeramente por debajo de lo que normalmente suele estar, por lo tanto el agua se encuentra más fría. Entonces, una vez que han alcanzado un umbral por debajo de menos 0.5 grados Celsius en su anomalía, se establece un fenómeno de la niña. También tiene que cumplir otros requisitos relacionados al periodo de tiempo que se tiene que establecer en esta área. Lo contrario, cuando ocurre lo contrario, se denomina el fenómeno el niño. En el cuadro de la derecha podemos ver valores
del área que acabo de mencionarles, como el niño 1, 2, perdón, el niño 1 más 2, 3, 3.4 y 4, con sus valores respectivos en el último tiempo. Podemos ver en unas líneas que nos muestran valores negativos en todos los cuadros, en todas las figuras, lo que nos está señalando que tuvimos un evento de la niña recientemente que fue debilitándose a partir de marzo, abril, ¿verdad? Llegando a unas condiciones neutras del fenómeno del ENSO. Y posteriormente una disminución nuevamente de las anomalías negativas de la temperatura superficial del mar, que dan señales aparentemente de la formación probable de un fenómeno de la niña. En estos dos cuadros nos muestran animaciones de la situación al día de hoy de las anomalías de la temperatura superficial del mar en la región del ENSO. En la izquierda podemos ver anomalías desde finales de julio hasta la semana pasada, que nos muestran cómo los colores van cambiando semana a semana y se están estableciendo manchas de colores celestes a azul que nos están mostrando que el agua se está enfriando progresivamente en la zona central y la parte, sería nuestra izquierda, que es la zona oriental del Océano Pacífico tropical. Eso se puede notar claramente en esta animación. De igual manera, en la imagen animada de la derecha, ¿verdad? Nos muestra los primeros 450 metros de profundidad del océano, y esas manchas de color azul también nos muestra concentraciones de agua más fría de lo normal, que se encuentra en la parte central de la imagen, lo cual indica que lentamente hay una enorme masa de aire más fría de lo normal que está emergiendo en la zona central del Océano Pacífico tropical, lo cual también puede ser una señal de una formación probable de un fenómeno de la niña a corto plazo. Les voy a hablar un poquitito acerca de dos productos que son bastante difundidos, con el que se representan los resultados del pronóstico de la anomalía de la temperatura superficial del mar, que es el principal indicador que nos muestra la probable ocurrencia de un fenómeno del niño o la niña. En la parte izquierda tenemos unas barras que nos indican probabilísticamente cuáles son las probabilidades de que ocurra un fenómeno o el niño, la niña, o que el ENSO se encuentre en una fase neutral. Y podemos ver que las barras de color azul que nos muestran las probabilidades de que ocurra un fenómeno de la niña crece a medida que pasa el tiempo. En el eje horizontal tenemos el tiempo, son trimestres, abril, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y así sucesivamente. Y se puede ver que alcanza una probabilidad máxima en el trimestre octubre, noviembre, diciembre de casi 80% de probabilidades de que ocurra un fenómeno de la niña. En este momento las condiciones son neutrales, no tenemos un fenómeno de la niña, pero los pronósticos indican que a finales de este año y principios del año entrante podría darse el evento de la niña. Sin embargo, la probabilidad de un fenómeno del niño prácticamente es nulo, no tenemos una barra de color rojo visible, y una probabilidad de que el ENSO se encuentre en una fase neutral es muy baja. A la derecha tenemos el resultado de decenas de modelos climáticos trazados también en el mismo periodo de tiempo, que nos muestra que la mayoría de las curvas están por debajo del cero, lo que nos está dando una señal de que hay predicciones, mayoritariamente las predicciones están mostrando valores negativos para el índice principal que se utiliza para monitorear el fenómeno ENSO. Lo cual indica también que la mayoría de estos modelos están prediciendo una buena chance de que tengamos un fenómeno de la niña. Hay un promedio o consolidado, como le llaman,
¿verdad? Que es de color azul, que nos muestra que podría alcanzar un valor mínimo de aproximadamente menos 1.8 en el trimestre noviembre, diciembre, enero, este valor, ¿verdad? Lo cual implicaría la formación de un fenómeno de la niña. En conclusión, la temperatura de la superficie del mar en el Océano Pacífico Ecuatorial se encuentra con valores cercanos a la normal en gran parte de la región del Enso. Sin embargo, hay evidencias de un enfriamiento progresivo en las últimas semanas, especialmente en la región 4. Y considerando los valores probabilísticos, existe aproximadamente 78% que se desarrolle un evento de la niña a partir del trimestre octubre, noviembre, diciembre y que alcance el primer trimestre del año entrante. En la última parte les voy a presentar las perspectivas climáticas, octubre, noviembre, diciembre. Pero me pareció importante en este punto mencionarles la interpretación que se le tiene que dar a los pronósticos climáticos, perspectivas climáticas, también se le denominan pronósticos estacionales. Finalmente todos están haciendo referencia a lo mismo, pero el pronóstico climático principalmente hace referencia a condiciones medias. Es un concepto que del cual tenemos que apropiarnos para poder entender los resultados que nosotros difundimos mensualmente desde la Dirección de Meteorología y Hidrología. En este caso, el trimestre octubre, noviembre, diciembre es el periodo en el cual nosotros vamos a realizar un pronóstico climático. ¿Y qué es lo que vamos a predecir? Las probables condiciones medias de variables meteorológicas, en este caso precipitación y temperatura. En otros términos, podríamos decir que los resultados de estas predicciones no se refieren al estado del tiempo, a eso que normalmente estamos acostumbrados a escuchar como el pronóstico del tiempo que es de corto plazo, que va a pasar hoy, que va a pasar mañana, 2, 3 días. Eso es pronóstico del tiempo. Más bien lo que se estima son probabilidades de que ciertas condiciones sean muy frecuentes, persistentes, intensas durante el periodo considerado, como en este caso 3 meses, y predecir, por ejemplo, un periodo lluvioso o un periodo anormalmente cálido. Ese es el objetivo de un pronóstico climático. No especifica en ningún momento un evento intenso de corta duración, como puede ser una ola de calor de 3 a 4 días, una ola de frío de 4 días, la irrupción de aire frío producto de un frente, ¿verdad? Ese tipo de eventos meteorológicos de corto plazo no tienen en cuenta el pronóstico climático. El resultado de la predicción de la precipitación para el trimestre que queda de este año nos muestra en este mapa que podemos ver algunos. Voy a explicar un poquitito primero qué significan los colores y de tal manera que podamos dejar en claro el significado del pronóstico. Los colores que están tabulados en la parte izquierda del mapa nos indican las probabilidades que existen de que ocurra lo que estamos pronosticando. ¿Y qué es lo que estamos pronosticando? Estamos pronosticando que esta variable, en particular la precipitación, se encuentre por debajo de lo que normalmente se espera que ocurra, se encuentre en un rango de lo que normalmente ocurre o se encuentre por encima de lo que normalmente ocurre. Entonces, los círculos ubicados en el mapa tienen un color y ese color nos está indicando la probabilidad de que ocurra lo que estamos prediciendo. Entonces, si nos fijamos en el mapa en la parte sureste de la región oriental, vemos círculos de colores amarillo y ya un color un poco más oscuro, casi verde, que nos dicen que las probabilidades de que la precipitación se encuentre por debajo de lo normal existen y son buenas. Inclusive estos colores verdes le dan más chance de que eso ocurra en esas áreas. Si nos movemos un poco más al norte, vemos en la zona de Salto del Guairá también la misma predicción. Sin embargo, en la zona norte de la región oriental y el Chaco, ¿verdad? Tenemos colores gris que nos indica de que la precipitación en esas regiones pueden estar
alrededor de lo que normalmente se espera en el trimestre. También hacemos la predicción en relación a la temperatura media y el trimestre, en principio, estos colores nos muestran buenas chances de que la temperatura se encuentren por encima de lo que normalmente ocurre en el trimestre. O sea, podríamos, en otros términos, decir que es altamente probable de que tengamos un trimestre cálido, ¿verdad? Según esta predicción en todo este sector, con excepción del extremo norte de la región oriental. De igual manera, la temperatura máxima media dieron los mismos resultados. Sin embargo, la temperatura mínima media para el trimestre hay una pequeña diferencia que nos muestra que se puede ver en los departamentos de Misiones e Itapúa. Localidades como Capitán Miranda, Encarnación, San Juan Bautista, nos están dando colores gris que indican que la temperatura mínima media pueden estar en el rango de lo que normalmente se espera para esta época del año. Sin embargo, el resto del país, colores que nos dan la información de que existen buenas probabilidades de que la temperatura mínima media esté por encima de lo que normalmente se espera. Para finalizar, tengo una conclusión en relación a la predicción climática para este trimestre. Se espera que en la región occidental y el norte de la región oriental las precipitaciones se encuentren dentro del normal. Sin embargo, el resto del país es probable, hay buenas probabilidades que las precipitaciones sean deficitarias, con excepción del norte de la región oriental, donde se esperan temperaturas medias y temperaturas máximas medias muy cerca de la normal. En el resto del país se pronostica temperaturas superiores a los valores normales, en otros términos que podrían estar más cálidos. En relación a la temperatura mínima media, se espera que los valores en el extremo sureste de la región oriental se encuentren muy cerca de lo normal. Sin embargo, en el resto del país se encontraría por encima de los valores normales. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Sin duda para nosotros, digamos, muchos de los que nos están observando hoy, están participando, son clientes, son amigos, son del Banco Atlas y de toda nuestra cartera de clientes que, como sabrás, tenemos una cartera muy importante en todo lo que es la parte productiva, en la parte agropecuaria sobre todo. Y una de las cosas que siempre nos preguntan, y yo creo que este evento en particular, la gran pregunta es, ¿cómo le ves en este próximo, esto de aquí, digamos, estamos en época de siembra del principal cultivo, que es la soja, y en menor proporción el maíz. Tuvimos unas semanas de lluvias recientes. ¿Cómo eso impactó evidentemente en este proceso de siembra? ¿Cómo lo ves, digamos, en los próximos 3 meses, cuando es el periodo que se tienen que desarrollar estos cultivos? ¿Qué puede esperar hoy el sector agrícola para los próximos meses? Y también y por ende el sector pecuario, que está más concentrado en la región occidental, Chaco, ¿verdad? Okay. Bueno, las lluvias que ocurrieron en estos últimos días, sin lugar a dudas, fueron muy significativas desde el punto de vista de la cantidad, pero en su distribución espacial se concentró en áreas relativamente pequeñas si tomamos el territorio nacional como un todo, ¿no es cierto? Una evaluación hecha el día de ayer nos mostró que la zona de San Pedro, la zona de Cuandendiyú, fueron las zonas más beneficiadas en cantidad por las precipitaciones. E incluso esos puntos ya alcanzaron lo que los valores, la cantidad de lluvia que cayó en esa zona ya alcanzó lo que normalmente se espera que ocurra en el mes de octubre. Sin embargo, el resto del país, aunque llovió, la lluvia que cayó es insuficiente aún para que pueda alcanzar los valores que nosotros tenemos y lo denominamos normales, ¿verdad? Para esta época del año, para el mes de octubre. Sin lugar a dudas que si uno mira un poco la climatología del país, va a observar que octubre y noviembre son los meses más beneficiados en lo que respecta a precipitación en todo el año. Y yo creo que es una buena señal el hecho que ya empieza a llover. Por más de que llueva insuficientemente en ciertos sectores, el hecho de que se rompa ese esquema desde el punto de vista atmosférico que estaba bloqueando todas
todos los eventos meteorológicos que producen precipitación, se está rompiendo lentamente. Es más, antes de salir al trabajo vi que están pronosticando lluvias en lo que resta de la semana, y eso es muy bueno también. Y esto, o sea, se puede, si comparamos con esta misma época el año pasado, estamos en una mejor situación que el año pasado en términos digamos, de volúmenes de precipitaciones que hemos registrado y de lo que se espera en los próximos días también. No, yo creo que estamos casi igual. El año pasado, octubre, noviembre, fueron un par de meses en el que llovió muy poco, muy poco. Y haciendo una comparación directa, estas precipitaciones que cayeron en los últimos días, de repente pueden equilibrar un poco lo que cayó durante todo el mes de octubre del año pasado. Recién en finales de noviembre y principios de diciembre hubo precipitaciones relativamente importantes. Sin embargo, octubre trajo consigo incluso periodos muy secos que se generaron incendios como consecuencia de un establecimiento de días corridos con temperaturas muy altas y sin lluvia. Recuerdo perfectamente, tuvimos un par de eventos de ola de calor también en octubre del año 2020. Así es que yo creo que estamos un poquitito mejor que el año pasado en relación a lo que está ocurriendo y lo que se ve venir a corto plazo, ¿verdad? Como te mencioné recién, pareciera ser que esto se va rompiendo y que va a empezar a llover. Okay. Y en términos de lo que tenga que ver con la temperatura, ¿es la temperatura lo que tenga que influir, digamos, en la cantidad de focos de incendio, por ejemplo, en el Chaco, en algunas regiones con cierto nivel de sequía? ¿O cómo estaría la temperatura y cómo incidiría de repente en generar eventualmente focos de incendio en la región del Chaco, sobre todo? Realmente es una composición de eventos. Lo que ocurrió el año pasado dio pie a que incluso investigadores de la región tomaran los eventos que ocurrieron el año pasado y se superpusieron para poder analizar las consecuencias que trajeron. Y este tipo de situaciones se denomina composite events, que son eventos que se superponen en un momento dado y coinciden en un área y generan sus impactos. Y el año pasado ocurrió eso en el mes de octubre, inclusive noviembre, ¿verdad? Tuvimos olas de calor, tuvimos un periodo bastante extenso de sequía, ¿verdad? Y, por supuesto, la escasa humedad en el medio ambiente fue muy notorio, por lo tanto, esa composición de situaciones hizo de que predominara condiciones suficientes para que ocurran incendios, por ejemplo. Okay. Tengo acá una pregunta de un participante, dice, muy buena presentación. ¿Existen otros forzantes del clima en Paraguay? ¿En qué podrían basarse, tenerse en cuenta para los pronósticos climáticos? Ok. Sin lugar a dudas que no entré mucho en detalle en cómo hacemos el pronóstico climático, pero la pregunta es muy buena porque al hablar de forzantes, ¿verdad? Es muy común mencionar que el ENSO, el niño o la niña, para hacerlo de manera bien sencilla, ¿verdad? Perdón, Roberto, el niño, para aclarar un poquito también a todos. El niño, cuando hablamos de niño, hablamos de sequía, hablamos de, para aclarar un poquito eso. Claro. Bueno, cuando hablamos del niño estamos hablando de el establecimiento de una fase cálida en el Océano Pacífico tropical por un periodo de tiempo extenso, ¿verdad? Que tiene sus efectos a escala global, no solamente en Paraguay. El mecanismo por el cual genera sus efectos es un mecanismo bastante complicado, se llama teleconexión, y al conectarse la superficie de agua caliente en el Océano Pacífico con la atmósfera, ¿verdad? Eso a través de la circulación atmosférica causan efectos en diferentes partes del mundo. En Paraguay tenemos estudios que demuestran que en la gran mayoría de los fenómenos el Niño estuvieron asociados a precipitaciones por encima de lo normal,
que en algunos casos incluso trajeron como consecuencia inundaciones, ya que precipitaciones intensas en corto periodo de tiempo generan ese tipo de efecto, ¿verdad? O sea, hablamos del Niño, sí podemos relacionar que en la mayoría de las veces llueve más de lo normal en nuestro país. Perfecto. Lo contrario con la Niña. Correcto. Perfecto. Bueno, Roberto, de hecho, igual para los participantes, todavía pueden enviar más preguntas si tengan. ¿Me permitís? Sí, y creo que no le respondí al que hizo la pregunta. Sí, habló de forzantes. Correcto. Nosotros, con un fenómeno de la niña presente, o un fenómeno del niño presente, la manera en que hacemos el pronóstico climático, ¿verdad? Incluye como una forzante este tipo de eventos. Pero aún así también utilizamos otro tipo de variables meteorológicas, ¿verdad? Que incluimos dentro de nuestro proceso para poder elaborar el pronóstico, ¿verdad? Consideramos variables en las capas medias de la atmósfera, por ejemplo, como forzantes, ¿verdad? Alturas de ciertos niveles, ¿verdad? Viento también. Entonces, sí consideramos otros forzantes, pero bueno, tendríamos que entrar en mucho detalle para poder responderle también en ese punto. No hay problema. Bueno, perfecto, Roberto. De nuevo, vamos a seguir recibiendo la respuesta por el chat. Y bueno, ahora sí, me gustaría dar paso, digamos, primero agradecer nuevamente a Roberto por tan brillante presentación. Me gustaría dar paso ahora a nuestro siguiente panelista. Él es el señor Max Pastén. Él es gerente de pronósticos hidrológicos de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC. Así que bueno, sin más presentación, digamos, Max, queríamos un poquito que nos comente también sobre él, está más relacionado, nos va a comentar un poco más sobre las condiciones hidrológicas, ¿verdad? Así que Max, gracias nuevamente por aceptar esta invitación, por compartir con nosotros. Y bueno, te dejo, digamos, que nos comentes un poco cuál es tu perspectiva sobre esto. Bueno, buenas tardes. También me sumo al agradecimiento por la invitación que nos han hecho a Roberto y a mí para venir a hablarles un poco de lo que nosotros hacemos dentro de la Dirección de Meteorología. Bueno, en mi caso yo les voy a hablar del pronóstico hidrológico, ¿verdad? Básicamente todo lo que nosotros hacemos nos basamos en lo que hace previamente la Gerencia de Climatología, que Roberto Salinas está al frente de dicha gerencia. Nosotros usamos esos insumos y hacemos nuestras perspectivas hidrológicas, ¿verdad? Bien, en este caso le voy a hablar del pronóstico hidrológico para el trimestre octubre, noviembre, diciembre. También voy a hacer un pequeño énfasis en la anomalía de la precipitación mensual y trimestral, enfocado sobre las principales cuencas del río Paraguay y Paraná. Hablarle un poco del índice estandarizado de precipitación, tanto mensual y trimestral, que es un índice que nos permite definir el estado de sequía y la intensidad del mismo, un comportamiento del nivel del río en los principales puertos. También haremos una evaluación del pronóstico de caudal medio basados en el modelo europeo o en el centro europeo que utiliza el modelo WRF y un modelo hidrológico. Y luego voy a mostrar finalmente el pronóstico del nivel del río Paraguay para el trimestre octubre, noviembre y diciembre. Bueno, ahí lo que ustedes pueden ver es el mapa de la izquierda, es la anomalía de la precipitación para septiembre de 2021 y lo que más resalta justamente es la zona de color marrón. ¿Qué es la zona de color marrón? Es déficit pluviométrico. Podemos ver que prácticamente tanto las cuencas del río Paraguay y Paraná sobre Paraguay, que bordea Paraguay, hubo un déficit marcadamente negativo, o sea, un déficit de lluvia. Y en el de la derecha pueden ver la anomalía de la precipitación de julio, agosto y septiembre, que también pueden ver que predominan los valores marrones, lo que implica que hubo el último trimestre muy deficitario de acuerdo a los mapas. Luego hacemos por cuenca, la cuenca del río Paraguay, el de la izquierda es el mes de septiembre y el de la derecha son el trimestre, donde resalta prácticamente lo que ya habíamos visto en el mapa general, y esto es solamente considerando ya la cuenca del río Paraguay y Paraná. Podemos ver que el aporte de agua o el aporte de precipitación a los ríos ha sido prácticamente muy deficitaria. Y eso también se ha podido ver desde el 2020 prácticamente. Ahí pueden ver la cuenca del Pilcomayo,
lo que aquí hay que resaltar que, por ejemplo, en la izquierda de septiembre hay un exceso de lluvia ahí en el extremo norte o sur de Bolivia, vendría a ser, que ha ocasionado que el Pilcomayo haya tenido un aumento importante en los días pasados. Pero si si nos vamos hacia la cuenca del río Paraguay, que es el límite este, podemos ver que permanece el déficit de lluvia, o sea, color marrón, ¿verdad? El de la derecha es el trimestre y la configuración es prácticamente muy similar. Esto es el índice estandarizado de precipitación, es que nos sirve para determinar el nivel de sequía o la intensidad de la sequía, y ahí podemos ver que tanto para el mes de septiembre como para el trimestre, todos o gran parte de la cuenca, tanto el río Paraguay como el río Paraná, están en una sequía moderada a severa. Lo mismo ocurre solamente mirando la cuenca del río, Paraguay, perdón, en la izquierda. Para septiembre podemos ver un pequeño exceso que está ahí en el extremo norte de la parte del Pantanal, y el de la derecha ya prácticamente se ve que en el trimestre ha sido deficitaria. Aquí usamos datos los datos CHIRPS, que se llama CHIRPS, que son datos estimados a través de pluviómetros o estaciones meteorológicas y observaciones satelitales. Nosotros usamos esta fuente de información porque nos interesa cubrir las cuencas, que es un territorio que va más allá del límite de nuestro territorio Paraguay. Para la cuenca del río Paraná vemos también que para septiembre y para el trimestre permanece también dentro de lo que es sequía moderada a severa en algunos puntos, ¿verdad? Entre más oscuro sea el color marrón, más intensa es esta sequía. Lo mismo pasa para el índice para la cuenca del Pilcomayo. Lo que resalta es que si nos vamos acercando hacia el río Paraguay, prevalecen los colores marrones, que son déficit o sequía. Bueno, esto creo que ya todo lo manejan en la altura del río. Ustedes pueden ver allí, hay varias líneas. La línea del 2021 es la línea roja y la línea azul es la de 2020. O sea, se puede ver que muchas similitudes entre ambas. La línea verde es el promedio, es decir, es más o menos lo que tendría que tener el río si tuviera un comportamiento habitual. Fíjense que en ambos casos, acá en la entrada del río Paraguay a nuestro país, desde prácticamente mayo, se ha mantenido por debajo de la línea verde, y en el caso del 2020 pueden verse que prácticamente todo el año 2020 estuvo por debajo del promedio. Es decir, que el aporte del Pantanal al río Paraguay ha sido prácticamente nulo. Si nos vamos más a Fuerte Olimpo, también vemos que la situación es muy similar. El 2021, que es la línea roja, muestra que los valores se encuentran muy por debajo del promedio, y la línea azul, que era el del 2020, también prácticamente tenemos 2 años consecutivos en que el río Paraguay estuvo por debajo de esa línea verde, que es su promedio en cada punto de referencia que estamos mirando ahí a lo largo del río. La isla Margarita, la situación es muy similar, nos encontramos muy por debajo del promedio. Lo mismo pasa en Concepción, con aquel pequeño punto rojo que sobrepasó el promedio cuando tuvimos unas lluvias muy importantes entre febrero y marzo, que hicieron que el río aumentara, pero como efecto de las lluvias locales nada más. Lo mismo, esa misma onda se ve un poco más extendida en Rosario, donde podemos ver que esa lluvia subió bastante, muy por encima del promedio, pero así como subió rápidamente, tuvo un rápido descenso para volver a la situación que venía comportándose como desde 2020. Es decir, que eso fue un pequeño respiro que se tuvo en cuanto al nivel de agua en el río Paraguay, en esa zona, debido a esas lluvias que ocurrieron entre febrero y marzo. En Asunción, bueno, ahí pueden ver que esa onda también perfectamente, la línea roja sobrepasó a partir de febrero el promedio, estando
llegando incluso por encima de los 4 metros, pero posteriormente, rápidamente, en menos de 15 días, el río volvió a estar por debajo y manteniéndose un comportamiento muy similar a lo que es el 2020. Aquí lo que simplemente se resalta es que lluvias importantes en las cuencas, en las zonas dentro del territorio paraguayo, favorecen a un crecimiento rápido, pero también rápidamente el río vuelve a descender, ya que el aporte importante aquí es del Pantanal, y el Pantanal no ha tenido su contribución al río Paraguay desde el 2020. En Alberdi también la situación es muy similar. Fíjense que el 2020-2021 se parecen mucho, y también se ve cómo esa onda que ocurrió entre febrero y marzo se amplificó. Y lo mismo se observa para Pilar. Si miramos un poco el Paraná, bueno, el Paraná está en una situación bastante crítica. Vemos que prácticamente, de acuerdo a la serie que nosotros tenemos, el 2021 está muy por debajo del 2020, con excepción de febrero-marzo, que se tuvo ese importante incremento, pero también hay que considerar que el río Paraná ya no es un río natural, es decir, es controlado o manejado por las represas, o sea, tiene un manejo, por lo cual también, tanto los valores extremos también son atenuados de alguna forma. Considerando las proyecciones, usamos un modelo del Centro Europeo de Copernicus, que lo que hace es un pronóstico de caudal. Si bien a nosotros el caudal en sí no nos interesa tanto desde el punto de vista de la operación del río, nos interesa que pues lo que podemos observar allí es que el río a partir de noviembre tiende ya a aumentar, a incrementarse. Esto es muy importante porque quiere decir que esto está basado en un pronóstico también de precipitación. Si bien la incertidumbre de estos modelos es muy alta, lo importante es que todos los modelos están viendo un incremento de la lluvia. Pero aún así, el nivel del río va a permanecer por debajo. O sea, lo que mencionaba Roberto, las lluvias para el último trimestre en la región occidental van a estar normales, y en el norte de la región oriental, pero el resto debajo de lo normal. Es decir que ese déficit de lluvia que vamos a tener posiblemente va a influenciar mucho en que el río rápidamente pueda mejorar, ¿verdad? Posiblemente hasta aquí a fin de año todavía los valores van a estar muy por debajo, de acuerdo a las proyecciones que vamos viendo hasta enero de 2022, pero como estamos entrando en la época de lluvia, y los pronósticos, por lo menos pese a una eventual niña, indican que van a haber lluvias, aunque sean por debajo de lo normal, en gran parte de la región oriental. Esto implica que el río debería ir mejorando lentamente. De hecho, si hoy miramos la página de la DMH, vemos que los niveles del río desde Bahía Negra hasta Payemí todavía se encuentran disminuyendo, pero desde Concepción hasta Pilar hay un ligero repunte gracias a la lluvia importante que hemos tenido en estos días, o mejor dicho, las lluvias que se han registrado en la primera semana de octubre. De acuerdo a esto y a las predicciones climáticas, también hemos hecho unas proyecciones, y todo marca que el río Paraguay va a permanecer por debajo de la normal. Esto es muy idéntico a lo que mostró Roberto Salinas, donde podemos ver allí que en todos los puertos de Asunción se indica que el pronóstico implica unas lluvias, el nivel del río inferior a lo normal, y en el cuadro de la derecha, o el gráfico de la derecha, ahí pueden ver la línea roja ha sido el promedio de septiembre observado, y lo normal, o sea, el promedio es las barras, es la línea de barra que está allí. Es decir que para que en este trimestre nosotros estemos por encima del promedio, las lluvias tienen que ser hasta muy por encima de lo normal, cosa que el pronóstico no está previendo hasta ahora, y eso lo pudimos ver tanto en lo que mencionó las perspectivas climáticas, y también lo que vimos en el modelo acoplado de hidrológico y meteorológico, climático en este caso, porque es a 3 meses. Bien, redondeando lo que yo les quería resaltar es, ante la inminencia del establecimiento de la niña y las proyecciones climáticas que hablan de que los próximos 3 meses puede haber déficit de lluvia en gran parte de la región oriental, todavía los ríos van a seguir por debajo. Si bien esto va a ir aumentando
o mejorando en sus niveles, los promedios van a estar por debajo hasta enero posiblemente del 2022. Y bueno, la condición es que esperamos que el fenómeno de la niña no tenga un impacto, no sea de una intensidad muy fuerte, que en cierta forma no haga que las lluvias sean muy por debajo de lo normal. Eso es lo que quería resaltar en cuanto a las perspectivas hidrológicas para octubre, noviembre y diciembre del 2021. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Max. La verdad que tenemos algunas dudas y algunas preguntas, pero un poco para abrir esta serie de preguntas y respuestas de nuestros participantes, solo comentar lo importante digamos, de este tema. Sin duda, hoy la hidrovía, Paraguay, digamos, sobre todo, y Paraná, son una de nuestras principales salidas para nuestra producción, para nuestras exportaciones y también para la llegada de nuestros productos importados, ¿verdad? Lo que pude rescatar un poco es que la lluvia en el Pantanal es lo que de alguna manera más nos determina y es la más importante para nosotros de cómo influiría, de cómo impactaría a lo largo del río Paraguay sobre todo, ¿verdad? También entendí que, bueno, a veces podemos tener un buen régimen de lluvias, pero si en las mesetas de estos ríos, nuestros ríos, no se da ese régimen mínimo, vamos a sufrir esas consecuencias, ¿verdad? Así que, bueno, sin duda para nosotros es un tema que nos interesa muchísimo. Yo creo que a muchos de nuestros clientes les interesa saber esto. Tenemos algunas preguntas que nos hicieron algunos participantes. Señora Lois nos dice, específicamente, ¿cuál sería la proyección fluvial dentro del territorio nacional en este último trimestre? Bueno, justamente, básicamente en el último gráfico yo demostraba que el promedio para el trimestre en los diferentes puertos está muy por encima del promedio de septiembre, en todos los puertos. Para que ese promedio se acerque al promedio de octubre, noviembre y diciembre, tendrían que haber lluvias muy importantes a lo largo de toda la cuenca, pero que también debería haber algún aporte importante del Pantanal. Entonces, pero lo que estamos viendo, esta sequía no es solamente aquí en Paraguay, ahora, es regional. Ha afectado el Pantanal, ha afectado la cuenca del Paraná, y la cuenca del Paraná abarca hasta Brasilia. Y es una zona muy extensa, el Mato Grosso, Estado San Pablo, Paraná. Entonces, para que el Paraná, por ejemplo, mejore, tiene que haber mucha lluvia en toda esa cuenca que luego desemboque en el río Paraná y pase por nuestro territorio. También lo que ocurre en nuestro territorio va a aportar a Paraná y va a afectar a lo que es el tramo en Argentina, ¿verdad? Entonces, la hidrovía Paraná-Paraguay y el Paraná mejoraría ¿cómo se llama? La capacidad de transporte fluvial en la medida que las lluvias los pronósticos climáticos se vayan cumpliendo, que pueda haber precipitación, aunque no toda la que esperamos que haya, ¿verdad? Ahora, Max, podemos decir de que ya estamos saliendo de esa situación crítica que tuvimos días atrás o meses atrás, o todavía, ¿cuál sería la situación actual, digamos? No, la situación actual todavía es crítica. Por ejemplo, hoy Asunción está en menos 0,30. Desde Concepción hasta Pilar, el río Paraguay ha aumentado su nivel, pero desde Bahía Negra hasta Concepción todavía sigue en descenso. Es decir, que esto es solamente producto de esa lluvia de esa primera semana. De aquí en adelante, si las lluvias continúan más o menos repitiéndose con una cierta frecuencia, ese aumento va a mantenerse relativamente constante. Pero eso no va a ser todavía una constante dentro de lo que es el pronóstico de lluvia, ¿verdad? Correcto. Otra pregunta de Lucas, dice, excelente presentación e interesante información. ¿El Pilcomayo fue el menos crítico que el río Paraguay? Bueno, el Pilcomayo tuvo un pico estos días anteriores debido a esas lluvias que vimos, esas anomalías de precipitación allá en la zona sur de Bolivia, y tuvo un repunte muy rápido y también ha tenido sus aportes al río Paraguay, pero también, de antes toda la cuenca
toda la cuenca ha estado en niveles críticos. También el Pilcomayo, con excepción de esta lluvia, este incremento importante que observamos debido a la lluvia en septiembre. Okay. Otra pregunta de Denis dice, buenas tardes, ¿qué precauciones podremos tomar ante esos últimos meses? ¿Cuáles son nuestras opciones? Precauciones en cuanto a los ríos, solamente la naturaleza. La naturaleza podría mejorar, ¿verdad? Obviamente también nosotros como individuos de alguna forma tenemos que colaborar en no perjudicar el ambiente, que en cierta forma modifica también la situación natural de los ríos, ¿verdad? Pero en esta situación, en este evento específico, tenemos que esperar que las lluvias empiecen a ocurrir, ya que estamos entrando en el periodo de lluvia, y de a poco que los ríos vayan aumentando o mejorando sus niveles, ¿verdad? Y solo esperar lo mejor. Ahora, en cuanto a, me quedó esa pregunta del último participante, los temas de dragado que siempre se vienen discutiendo como una opción, digamos, para mejorar la navegabilidad de nuestros ríos, ¿cuál es tu opinión con respecto a eso, digamos? Es un tema complicado porque el dragado se hace justamente para un tema de la navegabilidad. Obviamente responde a una necesidad de transporte. No sé si es algo que favorezca desde el punto de vista natural al río. Eso habría que hacer todo un estudio de impacto que tiene un dragado a la zona donde se hace y todo lo demás. Es una situación bastante compleja, creo que hay que analizar y probar, ¿verdad? Pero por de pronto es la solución que se tiene para poder continuar usando la hidrovía prácticamente. Okay. ¿Y la situación del río Paraná actualmente y recientemente fue más crítica que la del río Paraguay? Sobre todo en términos de logística, de servicios logísticos de nuestros puertos. El Paraná creo que ha sido bastante crítica porque hay tramos donde la navegabilidad prácticamente no hay navegabilidad. También el tener en cuenta que el Paraná es las represas que están ahí sobre las principales represas. Bueno, nosotros, Taipú y Ceretá, pero en el lado de Brasil hay más de 50 represas que están funcionando allí. Entonces, obviamente el impacto que tiene esta sequía, este déficit pluviométrico el impacto en los ríos va a tener un impacto muy importante en la producción de energía, tanto para Brasil como para Paraguay, ¿verdad? Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Max, por esta rica presentación y también a los participantes por sus preguntas y digamos, cuestiones de dudas que tenían sobre este tema que realmente nos interesan muchos. Bueno, simplemente agradecerles a todos la participación y esperamos contar en nuestra próxima webinar nuevamente con la participación de todos ustedes y agradecer a todo el equipo que nos está apoyando, al equipo técnico para que estemos en vivo con esta webinar. Muchas gracias.